Pablo Escobar significa Tristeza, tristeza porque son malos recuerdos. Personalmente representa una de las personas que más daño le ha hecho al país. Marcó un episodio negro. Demasiado sangriento para este país. Tú eres de Medellín y te dicen, de Pablo Escobar. Cuando dices que eres de Colombia hay un poquito de risas, pero si dices que eres de Medellín es un estigma mucho más grande. El daño que le hizo Pablo Escobar a la humanidad, no solo a nosotros en Colombia, a la humanidad, fue inmenso. Medellín tocó fondo en la época de los 80 y 90. Medellín efectivamente fue la ciudad más violenta del mundo. En 1991 teníamos casi 7.000 homicidios en un año, 391 homicidios por cada 100.000 habitantes. Época en la que teníamos que poner con cinta las ventanas porque cualquier momento iba a explotar un carro bomba o una bomba. Mataron muchas personas, muchas. Y lo que más duele en esta vida es que es la gente de bien, la gente que quería una Colombia diferente. Pero el hecho no fue los que mataron, el hecho fue el dolor que dejaron en las familias de esas personas que ellos mataron. Pues esta lucha fue durísima siempre porque mi esposo combatió el narcotráfico en todas partes donde él estuvo. Porque él decía que el peor cáncer que podíamos tener esta sociedad era el narcotráfico. Por causa del narcoterrorismo, fui lesionada el 3 de abril del año 1990, consecuencias graves, múltiples lesiones a nivel de los ojos, los oídos, la pierna derecha casi en pérdida y la pérdida de la mano derecha. Yo le dije, mira, hazme un favor, ponte escoltas. Ya te lo he pedido a todo el mundo que te pongas escoltas. Nunca me llevaré una escolta, ¿por qué no? Porque es exponer la vida de una persona. Ellos están cumpliendo con mis órdenes. Y así como ellos cumplen con mis órdenes, soy yo. Aquí estoy. Si quieren venir, vendrán por mí. Estoy solo siempre. 2 días antes mataron al magistrado de Valencia. Y luego a las 6:18 de la mañana le quitan la vida a mi esposo. Que fue para mí algo espantoso. Y en la noche sí, la muerte del candidato Luis Carlos Galán. Fue una semana en que tocaron los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y este país sigue en las mismas. Yo creería que eso fue un periodo demencial. Digo así de demencia porque es que eso fue una locura. Yo pensaría que sí, que había mucha violencia a través del terrorismo, a través de las bombas que generaban miedo, pero yo lo que creía era que realmente nosotros los ciudadanos de Medellín, los que habitamos en ese momento la ciudad, nos estábamos enloqueciendo. Un terrorista. Él fue el narco más reconocido de Medellín. Ese narcotráfico que ha permeado todas las instituciones de Colombia. Hizo quedar a Colombia como un país que solo produciera droga y que no tuviera nada de bueno. Muy negativa para esa ciudad. Sí, dejó mucha cicatriz en el país, muchas huellas. De hecho, todavía lo toman como un héroe, pero a mí no me parece, no comparto esa idea. Tanta familia que quedó en este dolor huérfana, sin hijos, sin esposos. Para mí entonces significa muchas cosas, una puerta de entrada para contarle a la gente de dónde viene el sufrimiento de las personas de Medellín, pero también de dónde viene como nuestra esperanza, nuestra alegría. Que la gente sepa que aquí hubo meses donde había hasta 10 bombas. En una sola bomba como la del DAS hubo 700 heridos, 70 muertos. En los últimos 3 meses de 1989 hubo 100 bombas en Colombia. Quedó totalmente destruido, no quedó piedra sobre piedra. Lo endiosaron, que por la plata, por lo que tuvo o lo que no hizo, pero no ven todo el mal que nos dejó. Aquí las nuevas generaciones están creciendo creyendo que Pablo Escobar fue un Robin Hood. Aquí nuestras nuevas generaciones están creyendo con unos referentes y unos valores trastocados. Desvió el norte de la sociedad, desvió el norte de la ciudad, nos confundió a todos en general. Estuve en Medellín ayer
recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Tantos años después todavía estamos tratando de superar esos obstáculos, esos escollos que dejó el legado de Escobar. Y ahí estamos viendo la sociedad como está, corroída por las ganas de tener y de poder. Esos referentes siguen equivocados hoy. Que la gente sepa que aquí hubo muertos, inocentes, que en una década como 1983-1994 hubo casi 50.000 muertes violentas producto del narcotráfico en Medellín. A los periodistas, las bombas que tenemos que crear un falleció porque un plazo de 24. Espero y deseo que algún día cambie, que mis nietos y mis hijos logren ver un cambio de verdad, de ser la gente honesta, íntegra, correcta. De alguna manera también es importante conservar ciertos lugares, la memoria representada en lugares que fueron importantes en el momento de esta violencia, como mostrar que hemos sido capaces de superarnos al horror, pero al mismo tiempo no olvidar que fuimos parte de ese horror, que fuimos también muchas veces cómplices de ese horror. Vamos a proceder aquí a hacer un memorial, un espacio público para las víctimas. Es permitir que aquí donde ha habido apología a la ilegalidad, se permita que se reivindiquen los valores, se reivindique la legalidad, se reivindiquen a las víctimas, a los héroes. Los enemigos de la paz aún acechan. Acabo de llegar a la cárcel y ya están diciendo que voy a delinquir desde ella. Todavía nos están estigmatizando por algo que fue año y un mes. La catedral no era nombre de ese señor. Simplemente tuvimos en Envigado, fuimos desafortunados en que hubieran escogido este lugar, estas montañas tan hermosas, lo hubieran escogido para un hombre tan perverso y tan malo. Aquí abundo esa desgracia, esa maldad, esa mezquindad. Estamos bregando con el hogar de los abuelos a hacer como otra cosa distinta, otra imagen distinta. Suben busetas con 20, 30 personas. Hay días que suben 100, 150 personas de distintas partes del mundo que a conocer la tal cárcel de Escobar. Y aquí no hay nada de lo que ese hombre dejó. Quedaron 2 ruinas. Aquí quedó solo el dolor de las familias y de las personas, amigos de los que él mató. El bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación cumplida en inmediación. En esta casa, pues la idea de la escuela siempre ha sido pues como cambiar el estigma que tiene la ciudad relacionado pues con la vida de Pablo Escobar. Entonces pues se creó una escuela de español en este lugar para enseñarle a los extranjeros. Hoy Medellín es reconocida a nivel mundial por su sistema de transporte, por ser la ciudad más innovadora. Y ese estigma de Pablo Escobar, sobre todo para el turista que viene acá, lo quisiéramos dejar a un lado, quisiéramos borrarlo, quisiéramos que ya no existiese más y que Medellín no fuera Pablo Escobar. Y que definitivamente eso no se puede repetir, porque Colombia es un país que a pesar de toda la violencia proveniente del narcotráfico, de la guerrilla, del paramilitarismo, de la misma corrupción, es un país que avanza. No vale solamente hablar de Escobar, o sea, vale más hablar de lo que es la ciudad y por eso me enorgullece mucho y me apasiona mucho cerrar mis tours en la Comuna 13. La Comuna 13 es el mejor sitio de transformación de Medellín. Esa barrera de Pablo Escobar ya fue rota, ¿por qué? Porque ya ahora lo que se vive, se ve, se siente, esa cultura, ese hip hop, esas ganas de salir adelante. Entonces la idea es seguir aportándole a estos espacios y que día a día la comunidad se dé cuenta que ya los jóvenes hoy en día no desean portar un arma.